de esta zona donde está el Parque Lezama, muy cerca de La Boca. Y la segunda fundación, unos 50 años después, fue en la zona de Plaza de Mayo. Es por esto que Plaza de Mayo es muy importante para todos los porteños. ¿Cómo vamos a recorrer la ciudad? Acá vamos a hacer una división entre lo que son visitas clásicas y visitas de experiencias. Lo que es visitas clásicas vamos a hacer como un breve recorrido para que ustedes sepan de qué se tratan estas visitas, que por lo general son las que suelen incluirse en cualquier programa turístico. ¿Qué es lo primero que vamos a recorrer cuando llegamos a una ciudad? Obviamente el City Tour o la visita a la ciudad de Buenos Aires. El City Tour nuestro opera de 3 horas, tanto a la mañana como a la tarde, en español, inglés, francés e italiano, y en alemán en privado, obviamente. También tiene la metodología privado, pero es un tour que yo lo prefiero llamar como un tour panorámico. ¿Por qué? Porque me va a permitir conocer los puntos más relevantes de esta ciudad y también decidir yo luego a cuál quiero volver. Este tour va a tener 3 horas y va a tener 3 paradas. Por un lado, la Plaza de Mayo. Cuando hablamos de Plaza de Mayo, hablamos de la zona fundacional de la ciudad, ¿sí? Es donde se originó la ciudad de Buenos Aires en su segunda fundación, es donde pasó toda la vida política de la misma a lo largo de los 500 años aproximadamente, y es donde hoy sigue transcurriendo nuestra vida política. Acá en Plaza de Mayo vamos a aprender un poco sobre la historia de la fundación y por qué la Casa Rosada tiene ese color y por qué es rosada, cuál es el balcón de Madonna. Van a encontrar muchísimas referencias. Más o menos para que se den una idea, la construcción de la ciudad de Buenos Aires es tipo damero o diseño algo así como español, donde van a tener la casa de gobierno, o sea, la alcaldía, la casa de gobierno y la iglesia principal, que en este caso es la catedral. Vamos a permanecer aproximadamente unos 15 minutos, donde vamos a conocer un poco de esta historia, y luego nos vamos a dirigir hacia lo que es el barrio de La Boca. Acá no solamente vamos a poder dedicarnos unos 30, 40 minutos a caminar por este barrio, sino también para conocer un poco la fisonomía, por qué tiene estos colores este barrio. Hay una historia muy curiosa sobre, obviamente, en esta zona llegaron los inmigrantes. Argentina y Buenos Aires tuvo una oleada muy importante de inmigrantes italianos y españoles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaban no tenía dónde vivir, entonces se asentaban en estas casas que son tipos conventillos, donde una casa con varias habitaciones era compartida con varias familias. Y eran todas de chapa, no había una construcción, digamos, firme. Entonces, ¿qué pasa? También estaba el puerto y los barcos traían pinturas. Entonces, los barcos les regalaban las pinturas a estos habitantes y ellos pintaban con el excedente, digamos, de estas pinturas las distintas chapas. Y es por eso que La Boca tiene esta diversidad de colores, que en realidad tiene que ver con una falencia de pintura, pero que a la vez transformó el barrio en un atractivo. Obviamente La Boca también es muy importante por un club de fútbol, Boca Juniors, que ya luego vamos a hablar un poco sobre este club, pero bueno, vamos a tener un tiempo para recorrer la ciudad digamos, para recorrer la República de La Boca, porque en algún momento hasta coqueteó con la idea de independizarse, obviamente situación que no prosperó, y luego de La Boca nos vamos a dirigir a un tercer punto, que es la Recoleta, ¿sí? Y vamos a ver cómo la fisonomía de la ciudad cambia abruptamente entre lo que es La Boca y Recoleta. Para que se den una idea, La Boca era barrio de inmigrantes y la Recoleta hoy por hoy es uno de los barrios aristocráticos de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a finalizar en la plaza de la Recoleta, donde se encuentra el cementerio. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué es tan importante un cementerio en la ciudad? El cementerio es importante por 2 puntos fundamentales. El primero, que de por sí es un museo al aire libre, ¿sí? Tiene toda la arquitectura de, digamos, de los monumentos, de las personalidades que alberga digamos, el cementerio, hace que sea como imponente arquitectónicamente. Y el segundo, porque en este cementerio descansan los restos de Eva Perón, que es una de las personalidades, no sé si alguno lo escuchó nombrar, pero es una de las personalidades más importantes o referenciales en lo que es la política argentina. Cuando lleguemos al cementerio de Recoleta, o mejor dicho, la plaza de la Recoleta, no vamos a hacer el ingreso al cementerio. Acá el pasajero va a tener la opción. Si quiere, se puede quedar y continuar el recorrido por su cuenta al cementerio, quedarse en toda esta zona que está muy bonita, que es parquizada, hay un centro cultural, restaurantes, etcétera, o puede regresar al hotel, y en el caso que quiera regresar al hotel, nosotros lo llevamos de vuelta. Si el pasajero opta por quedarse, ya el regreso es por su cuenta. Esta aclaración la hago porque solamente se opera de este modo en la versión
regular. En la versión privada nosotros siempre recomendamos que la visita a la ciudad con Cementerio La Recoleta sea de 4 horas porque es el tiempo que les alcanzaría para poder ver bien estos atractivos. Por lo general, las personas el City Tour o la visita a la ciudad panorámica la hacen el primer día y el día de llegada. Y acá va la primera recomendación. Tengamos en cuenta que nosotros recibimos pasajeros de distintos países. Entonces, si ustedes van a poner la visita el día número 1, tengan en cuenta el tiempo de vuelo que tuvo el pasajero. Y el segundo punto a tener en cuenta es los horarios de check-in de los hoteles. En Buenos Aires los check-in son aproximadamente entre las 14 y las 15 horas, entonces quiere decir que si un pasajero llega en un vuelo a las 6 de la mañana, va a estar sin habitación hasta las 14, 15 horas. En las temporadas, digamos, donde no es la temporada alta, que podría ser en un septiembre o en un mayo, si el hotel cuenta con la disponibilidad, posiblemente se le ofrezca gratuitamente o a un costo, es algo que no se puede manejar, pero si estamos en temporada alta, tipo noviembre, diciembre, lo más probable es que el pasajero sí o sí deba esperar su habitación. Entonces acá surgen dos alternativas. Muchas veces los clientes nos piden que el pasajero llegue en un vuelo a las 6 de la mañana, y que a las 9 de la mañana se encuentra haciendo un city tour. Yo esto realmente lo recomiendo solamente si el pasajero tiene un vuelo corto, pero tengamos en cuenta que si llega a las 6 de la mañana, lo más probable es que se tuvo que haber levantado muy temprano para ir al aeropuerto, esté sin desayunar, no esté bien dormido, entonces la percepción también le va a modificar. En este punto siempre recomendamos que el pasajero tome un early check-in y de este modo la visita a la ciudad se hace por la tarde. Pero bueno, estas son recomendaciones que ya luego en función de los vuelos y en función del presupuesto de cada pasajero, ustedes verán qué es lo que más se les recomienda. Cuando hablamos de visitas clásicas, algunos habrán escuchado hablar el Tigre y el Delta. ¿Qué es el Tigre y qué es el Delta? El Delta es un río que forma varias islas y nosotros tenemos uno muy cercano en lo que es la localidad de Tigre, que ya está en las afueras de la ciudad, para lo cual tendremos que viajar aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Es para conocer un poco lo que es las afueras de la ciudad. No va a tener que ver con conocer la ciudad de Buenos Aires, sino los alrededores de la ciudad. Y es para el pasajero que le gusta un poco estar en contacto con el verde y con la naturaleza. Esta excursión va a operar de dos maneras, tanto de mediodía como de día entero, y va a constar de trasladarnos a este punto que es el Tigre, hacer un recorrido por alguno de los, digamos, de los monumentos, pasando por la Catedral de San Isidro, e incluso por la Casa de Gobierno, pero luego vamos a llegar al Tigre, donde se va a realizar una navegación aproximadamente de 1 hora para conocer esta particularidad forma de los isleños. Tengan en cuenta que en toda esta zona del Tigre hay gente viviendo, ¿sí? Gente que vive y que todos los días se toma un catamarán o un barco para ir a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. Como yo les comentaba, tiene dos metodologías, de mediodía y de día entero. Lo que va a variar entre una y la otra va a ser el tema del almuerzo. Para la versión de mediodía, el almuerzo no va a estar incluido. El pasajero va a salir a las 9 de la mañana y va a regresar aproximadamente a las 13 de la sí, a 13 horas a la ciudad de Buenos Aires, o va a salir tipo 14 regresando a las 17:30, 18 horas, y en la versión de día entero, además de todo lo que estuvimos viendo en el mediodía, se va a incluir el tiempo para el almuerzo. Y acá podemos optar por dos tipos de almuerzo. Un almuerzo en lo que es la localidad de Tigre o un almuerzo en una de las islas. Y acá va a variar si es en privado o si es en regular. Pero como les comenté, es una excursión para alguien que quiere estar en contacto con la naturaleza y es una de las clásicas. La otra opción de visita clásica es la fiesta gaucha o día de campo. En Buenos Aires en general existen varias digamos, casas de días de campo, como Santa Susana, La Candelaria, Don Silvano, etc. Y más o menos la metodología de todos es lo mismo, es trasladar al pasajero hasta este punto, mostrarles cómo era una antigua estancia de época que tiene que ver con el gaucho, degustar algunas empanadas, que es una de las comidas típicas de, digamos, de Argentina en general, luego presenciar alguna destreza gauchesca como carrera de sortijas, paseos en sulky, tenemos el almuerzo, que es el típico asado, y luego un tiempo libre. Lo que va a variar en cada una de estas casas va a ser la distancia de la que se encuentra la ciudad de Buenos Aires. Quizás una de las más conocidas es Santa Susana, que se encuentra solamente a unos 60 kilómetros, y luego, por ejemplo, está
o un Buda Areco que está en un pueblo literalmente gauchesco. Entonces la variación, obviamente en costos y en tiempos, va a depender, digamos, de qué tipo de estancias estamos visitando o, digamos, cuánto vamos a recorrer para visitar este tipo de estancias. Lo que vimos recién son las clásicas, ¿sí? Que es la que van a encontrar en cualquier folleto promocionando la Argentina. Eurotour lo que hace es invitarlos a explorar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que les proponemos es hacer recorridos con las mismas temáticas, pero con algunas curiosidades, viviendo experiencias y sintiéndose, no les digo como un porteño, porque es algo medio complicado de sentir, somos muy bisagra en algún punto, pero sí para vivir la ciudad de Buenos Aires desde otro lado. Siempre que se pueda, nosotros en lo que es la visita a la ciudad, recomendamos, si es posible, agregar el Teatro Colón. El Teatro Colón no solamente es uno de los edificios más importantes de la ciudad, sino que también es uno de los 5 teatros de óperas más importantes del mundo. Obviamente eso tiene que ver con su acústica. La visita al Teatro Colón no va a llevar más de 50 minutos, una hora, se hace tanto en español como en inglés. Y lo que se intenta en este recorrido es conocer, digamos, los salones principales, el Salón Dorado, el foyer, conocer un poco la historia de este teatro, cómo se construyó. Quizás muchos no lo sepan, pero el Teatro Colón no siempre estuvo ubicado donde hoy está ubicado, que es sobre la avenida 9 de Julio, sino que en su momento, en los inicios, estuvo ubicado enfrente de la Plaza de Mayo, y luego se trasladó a esta zona cuando se comenzó con su construcción un poco más monumental. No fue construida por un solo arquitecto, sino que pasaron 3 arquitectos diferentes, pero en el recorrido no solamente se conoce un poco la historia de este teatro, sino que al final se va a llegar a lo que es el interior y vamos a tener la oportunidad de sentarnos, digamos, en uno de los palcos frontales para poder admirar un poco esta obra de arte. Cuando uno ingresa al palco, siempre en el momento de adquirir las entradas, si hay alguna prueba de sonido o alguna prueba de luces, se avisa porque obviamente cuando esto pasa puede ser que la visibilidad digamos, de lo que es el escenario se vea un poco afectada. Antiguamente también se podían visitar los talleres, pero esto hoy ya no es posible. Así que realmente es una visita muy interesante para los que son los amantes de la cultura y para los que no también, porque digamos, es un edificio no solamente importante a nivel histórico, sino como obra digamos, de arquitectónica también lo es. ¿Qué otra cosa le podemos agregar a una visita a la ciudad? Una visita o una parada al Ateneo, ¿sí? Tanto para el Teatro Colón como para el Ateneo, ustedes van a ver que dice 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? Que a mi City Tour de 3 horas, privado, le debo agregar 1 hora más, transformándolo en un tour de 4 horas, ¿sí? El Ateneo antiguamente fue un teatro, el Teatro Gran Splendid, donde también funciona una radio. Van a ver en el fondo que está el escenario donde hoy funciona una cafetería, pero es considerada por The Guardian como una de las 5 librerías más importantes del mundo. Buenos Aires tiene mucha cultura de librerías, incluso sobre la avenida Corrientes hay muchas de ellas, y no en épocas pandémicas, pero el año anterior se hace la noche de las librerías, donde están todas las librerías abiertas durante la noche, la gente va y elige libros y los compra. Y tiene la particularidad nosotros en este tipo de librerías que podemos ingresar, tomar un libro, sentarnos en el bar, consumir algo, leer el libro y luego dejarlo e irnos, ¿sí? Tenemos mucha cultura digamos, de cafés literarios y de librerías. Entonces es una parada muy interesante. Esto se encuentra cerca del cementerio de La Recoleta, más o menos unos 5 minutos, así que queda prácticamente de pasada. Pero también le vamos a proponer conocer la ciudad desde arriba. Buenos Aires, como ustedes les comenté antes, tuvo varias fundaciones y arquitectónicamente se fue modificando varias veces. A veces uno cuando lee un poco de historia y ve la cantidad en pos de la modernización o en pos de la amplitud de la ciudad, se perdieron muchas cosas, la verdad que uno se apena. Pero la realidad es que fue construida, yo no conozco París particularmente, pero uno cuando transita por la Avenida de Mayo, a muchas personas le hacen como recordar algunas calles digamos, de París. Tengamos en cuenta que en la Belle Époque, que fue cerca del 1920, Buenos Aires se llamó la París de Sudamérica. Entonces, un poco, cuando planteamos el recorrido desde los miradores, es conocer cómo la ciudad fue mutando, y de cada uno de los miradores que seleccionamos vamos a contarles cómo era en aquel momento la ciudad, qué fue lo que se hizo para ganarle no sé, el agua al río, o mejor dicho, el territorio al río,
y vamos a observar algo que son las cúpulas de la ciudad de Buenos Aires, que es muy interesante, ¿sí? Este tour obviamente no opera todos los días porque va a depender del funcionamiento de alguno de estos edificios y va a más o menos durar unas 4 horas. Siempre recomendamos que se lo tomen por la tarde porque obviamente cuando el sol baja se tiene muy buenas vistas y aparte por los horarios es mucho mejor tomarlos a la tarde. En este tipo de tours de diseños, nosotros siempre vamos a incluir alguna bebida en algún sitio que es distinguido. En este caso, por ejemplo, la bebida se incluye en el Palacio Barolo, que ahora les voy a contar un poco sobre este edificio. Se van a visitar 3 miradores, y como no todos los días abren todos los miradores, vamos a ir alternándolos en función de los días de operatorio. Pero eso no se preocupen porque es algo que nosotros hacemos en el momento de la reserva. Algunos de los miradores que podemos, digamos, observar es el Cabildo, que fue la antigua Casa de Gobierno en su momento, o la antigua alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires. Es un edificio que no tiene más de 2 pisos, pero también fue la cárcel en su momento de la Ciudad de Buenos Aires. Y obviamente tiene la particularidad de estar enfrente de la Plaza de Mayo, lo cual nos sitúa históricamente en cómo era la Plaza de Mayo hace 200 años. Obviamente el Cabildo no tiene su tamaño original, sino que este fue acortado cuando se decidió hacer la apertura de las avenidas que están, digamos, laterales a este edificio. Entonces la idea es contarle un poco de cómo fue mutando la ciudad, cómo también fue creciendo la Casa Rosada, como se llamaba anteriormente el Fuerte, la distancia que teníamos al Río de la Plata en ese momento, que no es la misma que hoy. La verdad que es súper interesante a nivel histórico. El segundo edificio es uno de los que más me gusta, es la Galería Güemes, que está más o menos a unos 100 metros, tiene una entrada por la calle Florida, quizás muchos las conozcan porque es una casa donde, perdón, dicho, la calle Florida es una calle muy comercial, y esta Galería Güemes es importante por 2 temas. Primero, que en uno de sus pisos estaba la oficina de Saint-Exupéry del Principito. Y segundo, porque tiene una cúpula, ¿sí? Y en la cúpula, que está en el piso 13, tiene una de las mejores vistas de 360 grados de las cúpulas de la ciudad de Buenos Aires. Algo importante con respecto a esta cúpula es que para subir hay que ascender este tipo de escalera que es caracol, con lo cual obviamente no es para personas impresionables o que tengan vértigo. En general el tour no es para personas que sufran de vértigo, porque también cuando subimos al Palacio Barolo, la última parte es bastante estrecha, entonces si son, digamos, que tengan aprensión a lo que es los encierros, eso es un poco complicado. Otro de los edificios que quizás podemos llegar a subir es el CCK, o el antiguo Correa Argentino, donde también tiene una cúpula. Este fue restaurado hace unos cuantos años y la verdad quedó muy muy bien. Y de una de esas cúpulas se puede ver hasta lo que es el río, o sea, se ven los canales del río, Puerto Madero, y si el día está muy despejado se puede llegar a ver Uruguay. Esta postal que ustedes ven es Puerto Madero. Quizás muchos lo conocen porque es una zona gastronómica de la ciudad de Buenos Aires, pero Puerto Madero tiene la particularidad de ser uno de los barrios más nuevos de la ciudad de Buenos Aires, y todo este territorio se le ganó al río. O sea, piensen ustedes que hace 40 años acá había agua, y se le ganó al río y se está construyendo, o sea, una ciudad totalmente con edificios tanto para oficinas como propiedades. Nosotros le llamamos la ciudad Truman, porque es así como que uno vive encapsulado ahí, se comunica a través, digamos, de lo que es la parte céntrica por puentes. Esta es una foto del Puente de la Mujer, que es de Calatrava, ¿sí? Entonces, desde este edificio, desde el CCK, se puede obtener una muy buena vista de lo que es el barrio de Puerto Madero. El edificio, este edificio que les voy a contar ahora es en realidad en base al cual está armado el tour. Siempre se va a incluir este edificio que es el Palacio Barolo. ¿Y por qué es importante el Palacio Barolo? Su arquitecto es Palandi, que eran fanáticos, digamos, de lo que es la Divina Comedia. Entonces en todo el edificio va a haber una alegoría a la Divina Comedia. De hecho, tiene la misma cantidad de cantos, tiene 22 pisos como los cantos que tiene la Divina Comedia, tiene 100 metros como los 100 poemas, o sea, como que hay mucha alegoría, y también está dividido entre el purgatorio, infierno, cielo, y la última parte, que es en el cielo, está el faro que ilumina toda la ciudad de Buenos Aires. Esto es uno de los primeros rascacielos, mejor dicho, fue el segundo rascacielos de la ciudad de Buenos Aires, que desbancó a uno que se llama el edificio Cámara. Y
Hoy es declarado Monumento Histórico Nacional y los aire acondicionados que tiene son los que están. No se le puede agregar más porque está declarado Monumento Histórico Nacional. Hoy por hoy acá conviven algunas oficinas, pero la realidad es que se hacen unas visitas guiadas donde se van viendo las distintas alegorías que tiene este edificio con la Divina Comedia. Al final del tour se va a llegar a una oficina de los años 20, donde muchas veces a las noches se hacen degustaciones de vino, con noches de cello, de violonchelo, de violines o de parejas de tango, y siempre se va a ascender hasta lo que es la cúpula, y es este el punto donde yo les comentaba que no es apto para todo tipo de personas. Se van a ascender a dos niveles. Uno es este balcón, donde vamos a tener una vista fundamental para mí de lo que es el Congreso, ¿sí? Congreso de la Nación, y esta es la Avenida de Mayo. Luego, a través de una escalera un poco más chica, se va a ascender a lo que es el faro. El faro, en algunas de las visitas nocturnas que tienen, si no recuerdo mal, en la última visita se hace la iluminación o el encendido del faro, entonces uno puede encender el faro y ver cómo el faro ilumina la ciudad de Buenos Aires. En este mismo sitio, vamos a descender a su restaurante que se llama el 1923, donde vamos a poder degustar alguna bebida con alguna tapa y obtener este tipo de vista, ¿sí? Como les comentaba, este edificio sí o sí siempre va a estar en el tour de miradores. Los anteriores, tanto el Cabildo como el CCK o la Torre de los Ingleses, que tiene una vista muy importante de lo que es el sistema férreo, digamos, de la ciudad de Buenos Aires y de la Plaza San Martín, van a ser aleatorios dependiendo de los días de operación, pero el Palacio Barolo siempre se va a incluir. ¿Para qué tipo de pasajeros es este tour? Es para el que quiere conocer la ciudad de Buenos Aires desde las alturas, que no tenga problemas, como les comenté, sobre el tema de los ascensos, y es para el que le guste experimentar, ¿sí? Realmente muchas veces cuando uno va en un tour guiado, como que va pasando por la ciudad y se pierde un montón de cosas. Bueno, la idea es mostrarle todo aquello que ustedes van viendo y que ahora pueden, digamos, ser protagonistas. Así que para mí es una excelente recomendación. También tenemos un tour auténtico. ¿Y qué es el tour auténtico? Es un city tour que va a recorrer los puntos más importantes que ya sabemos que son Plaza de Mayo, La Boca y Recoleta, pero lo vamos a hacer a través de transporte público. Obviamente este tour en esta situación actual está como digamos entre paréntesis, pero no vamos a conocer tanto de la historia de la ciudad de Buenos Aires, cómo se fundó, quiénes la fundaron, cómo se llamaba el que vino, o cómo era su nombre, sino que va a estar más ligado a la idiosincrasia del porteño. Como yo les comento a ustedes, el porteño es una persona que es la persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, y como todo el mundo sabe, cuando uno habla de la fama del argentino, no habla en realidad de la fama del argentino, sino habla de la fama del porteño. Porque tenemos como una características, llamémosle, muy particulares. Entonces, un poco este tour está enfocado a eso. El tour va a comenzar en el Obelisco, que obviamente está en la avenida 9 de Julio y que para nosotros es considerada la avenida más larga, la más ancha del mundo, perdón, la más ancha del mundo. Y nosotros saben que nosotros tenemos esa cosa de la más larga, la más ancha del mundo, el edificio más alto, el río más ancho, o sea, tenemos esa cuestión. Así que bueno, un poco es enfocar el tour desde este lado y vamos a poder ir uniendo estos distintos atractivos turísticos a través del transporte público. ¿Por qué lo comenzamos en el Obelisco y nuestro próximo punto es Plaza de Mayo? Porque son dos de los puntos donde el argentino, o mejor dicho, donde el porteño manifiesta todo su sentir. Si nosotros estamos contentos, vamos al Obelisco. Si la selección gana, vamos al Obelisco. Si queremos protestar, vamos al Obelisco. Si hay un acto político, vamos a Plaza de Mayo. Si estamos enojados, vamos a Plaza de Mayo. Si queremos, en fin, todo pasa por estos dos puntos, para bien o para mal, para alegrías o para tristezas, pobre Obelisco y pobre Plaza de Mayo. Pero sí son nuestros puntos referenciales y es donde nosotros decimos que manifestamos todo el sentir porteño en estos dos lugares. Obviamente, en el caso que lo hagamos en transporte público, la idea es recorrer parte en metro, parte en metrobús, que es un sistema que está funcionando hace años en la ciudad de Buenos Aires, donde son los buses que tienen unos carriles exclusivos, y parte también en taxis, ¿sí? ¿Por qué puse esta foto de Plaza de Mayo? No sé si algunos lo saben, pero bueno, en Plaza de Mayo alrededor existen unos pañuelos blancos. La visita de la ciudad la vamos a enfocar desde el lado histórico, y si bien este es un hecho histórico, también es contarle un poco
la historia un poco más reciente, digamos, de la ciudad. Estos pañuelos blancos hacen referencia a un periodo bastante triste de lo que es la historia argentina, que es la dictadura militar, y como no se podía circular en esos momentos, y las madres querían, digamos, reclamar, digamos, en dónde estaban ubicados sus hijos, no encontraron mejor manera de protesta que circular alrededor de la pirámide de Mayo. Eran las rondas de Plaza de Mayo. Entonces, en el piso es factible ver los pañuelos blancos que tienen que ver, digamos, o que hacen referencia a esta manera de protestar de las madres de Plaza de Mayo. Luego el tour va a continuar hacia lo que es la parte de la Boca, y en uno de estos tours vamos a llegar a Parque Lezama, que es uno de los lugares donde se cree que se fundó por primera vez la ciudad de Buenos Aires. Vamos a poder observar esta cúpula cebollada, que es de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Si bien Argentina tuvo mucha migración de españoles e italianos, también durante el siglo XX existieron cualquier cantidad de migración de todo tipo, y también hay libertad de cultos, entonces es muy normal ver cualquier tipo de edificación que haga referencia. Y en un punto vamos a tomar el taxi, ¿sí? ¿Y por qué tomamos un taxi? Porque hay una historia sobre cómo se originó el taxi, y no sé si en el resto del mundo pasa algo similar a esto, pero acá siempre hay como una disputa interna entre los taxistas y los conductores de buses o autobuses. Entonces, bueno, la idea es tomar un taxi para contar cómo nació esta rivalidad, porque de hecho el autobús o el bus, que el argentino le llama el colectivo, nació de un taxi. Entonces, la idea es explicarle un poco el porqué de esta rivalidad entre los taxistas y los colectiveros, como le llamamos nosotros, a los que conducen los autobuses. Obviamente también vamos a visitar el barrio de La Boca, y acá vamos a hacer mucha referencia al lunfardo. El lunfardo es ese idioma muy particular, o esa manera muy particular que tiene el argentino, mejor dicho el porteño, perdón, donde mezcla los vocablos y quiere decir una cosa y dice la otra. Pero también tengamos en cuenta esto, que el lunfardo tiene mucho origen en las inmigraciones italianas que tuvimos, entonces es muy normal este tipo de dialecto, por así decirlo, entre nosotros. Así que bueno, en esta zona vamos a aprender un poco de todo eso. Pero también la ciudad se puede recorrer en movimiento, y es aquí donde les vamos a plantear algunos tours para las personas que quieren conocer los atractivos clásicos, pero no a bordo de un bus o a bordo de un auto en este caso, sino de una manera mucho más activa. Así como planteamos un city tour general panorámico, también tenemos un city tour para la zona sur y para la zona norte. ¿Y por qué voy a hacer la diferencia entre la zona sur y la zona norte? Antiguamente, digamos, en los 1800, 1700, sí, en los 1800, la ciudad de Buenos Aires no es lo que hoy representa, ¿sí? Era mucho más acotada, digamos, su tamaño. Y lo que hoy conocemos como el barrio de San Telmo era la zona más próspera de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que quedaba afuera de San Telmo eran las afueras de la ciudad. Incluso la parte de Recoleta era considerada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, literalmente. ¿Qué pasa? En esta zona era, digamos, donde vivían las familias, digamos, más aristocráticas, las que tenían que ver, se llaman las familias patricias, las que tenían que ver con la historia política y cultural de la ciudad de Buenos Aires. Hasta que luego, a partir de 1881, hubo una epidemia de fiebre amarilla, con lo cual todas estas familias aristocráticas se mudaron muy cerca de allí, pero se mudaron al fin a lo que es la zona de Recoleta. Entonces acá entra la primera división entre la zona sur y la zona norte. ¿Y por qué son tan distintas una de la otra? Esta parte la podemos recorrer tanto en un tour convencional, de zona norte, zona sur, o si no en un walking tour. Para el walking tour siempre vamos a recomendar que lleven calzado cómodo, nosotros vamos a proveer seguramente de agua mineral, y todos nuestros walking tour van a tener una parada en algún bar o café notable. En este caso, el walking tour por la zona sur nos va a demandar aproximadamente unas 3 horas y se va a caminar un total de 3,5 kilómetros. Y van a ver que funciona solamente de lunes a sábados. Y ustedes me dirán, ¿y por qué el domingo no? Porque los días domingos en San Telmo se lleva a cabo una feria, que es una feria de antigüedades, de muestras culturales, entonces no es recomendable porque todo, digamos, el trayecto se hace por la calle Defensa, que es la calle por donde se extiende la feria. Entonces, preferentemente el día domingo no recomendamos hacer este tour. ¿Dónde va a comenzar? En Parque Lezama, el lugar de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires. Y como les comentaba bien, vamos a ir todo por la calle Defensa, y a medida que vayamos transitando, vamos a pasar por la parte antigua, donde hay adoquines,
donde hay bares antiguos, donde hay casas solares de familias importantes, donde hay monumentos, está el mercado de San Telmo, y así vamos a llegar hasta lo que es la Plaza de Mayo. ¿Ya se acuerdan que les comenté que todos los tours quizás van a coincidir, que van a pasar algunos por la boca en más de una opción? En el caso del obelisco y en el caso de Plaza de Mayo, pero en cada tour se va a enfocar ese atractivo desde el abordaje de la temática del tour mismo, ¿sí? Así que eso no es que van a escuchar varias veces la misma información, sino que cada uno va a tener su impronta. Cuando hacemos digamos, el recorrido de la calle de Defensa o de la zona sur, vamos a pasar por una serie de bares a los que le llamamos bares notables. En Buenos Aires hay un listado de cerca de 80 bares que son importantes porque allí estuvieron personalidades importantes, porque se sentó Gardel, porque escribió, capaz que era frecuente, no sé, Piazzolla, Borges, etc. Bueno, estos bares que tienen alguna importancia histórica reciben el nombre de notables. Y por la calle Defensa hay un sinfín de este tipo de bares, así que a medida que vayamos transitando por la calle, vamos a contarles un poco de esto. También vamos a pasar por un lugar que se llama la Casa de los Ezeiza, o Pasaje Ezeiza, y esto es una fiel muestra de lo que era un conventillo. Esta casa no era ocupada siempre por la gente que vivió en el conventillo, sino que fue ocupada por la familia de los Ezeiza, que era una familia, digamos, aristocrática de ese momento, ¿sí? Cuando fue lo que les comenté de la fiebre amarilla, ellos se mudaron, dejaron esta casa, y de a poco se fueron ocupando por inmigrantes, y aquí es donde vivían hacinados y vivían muchas personas, donde compartían habitaciones y quizás había un baño o una cocina para todos. Estos son los famosos conventillos. Vamos a tener la oportunidad de entrar a uno de ellos. En este caso particularmente hay algunos negocios con venta de antigüedades, hay un lugar para degustar vinos, hay cafés. Realmente se hicieron como parte del atractivo, ¿sí? Vamos a pasar también por el mercado de San Telmo, que este es un mercado que proveía a los que vivían, digamos, en el barrio de lo que es alimento. Pero el mercado mutó en los últimos años. Primero pasó a ser un polo no solamente para vender alimentos, verduras, carnes, etcétera, sino también para vender antigüedades. Y en los últimos 5 años se empezó a hacer todo un desarrollo gastronómico, entonces es muy común que hoy uno vea la carnicería con los cortes de carne y enfrente vea una casa de cata de café o una boulangerie, etcétera. La verdad que hay como un ambiente súper coloquial y súper interesante. Hay de todo tipo, desde comida criolla, catas de café, boulangerie, comida venezolana. La verdad que es súper, es agradable pasar un minuto en el mercado de San Telmo. Y obviamente también durante el tour le vamos a explicar por qué San Telmo se llama San Telmo. San Telmo o Pedro Telmo era el patrono de los navegantes, y como Buenos Aires es una ciudad portuaria, sabemos perfectamente a qué se debía. Durante el mismo vamos a pasar por un lugar que se llama el Zanjón de Granados, que también es un edificio que tiene un vestigio, mejor dicho, de los túneles antiguos. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les comenté que la ciudad terminaba en San Telmo prácticamente, que todo lo que estaba del otro lado eran las afueras? Bueno, había todo un sistema de túneles, y parte de estos túneles fueron, digamos, recuperados, pero les voy a contar la historia del San Juan de Granados en otro tour, como para que comprendan un poco de qué estamos hablando. Vamos a continuar pasando por lo que es los bares, por el Paseo de la Historieta, donde vamos a encontrar a nuestra querida Mafalda, que todo el mundo siempre quiere sentarse y sacarse una fotografía. Vamos a pasar también por la iglesia de San Ignacio de Loyola, que es una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Buenos Aires y que tiene obviamente orígenes jesuitas. Y obviamente toda esta zona ya llegamos a lo que es el casco histórico. Tengan en cuenta que en la época del 1750 al 1800, este tipo de casas eran las casas, digamos, de las familias bien del momento. Creo que este es el Alto de Ascurra, que era la única casa que tenía como 2 plantas incluso, ¿sí? Y tiene una característica que le llamábamos sinochava. Así que bueno, y luego de acá vamos a dirigirnos a lo que es la Plaza de Mayo, para seguir encontrando como otra historia de la ciudad de Buenos Aires, y ven un poco el contraste que hay entre lo histórico y lo moderno de la ciudad. Nuestra segunda propuesta es la zona norte, donde esta va a tener un poco más de recorrido,
Y acá vamos a centrar nuestra visita, o mejor dicho, nuestro recorrido a través de palacios, ¿sí? Esas mismas familias que después mudaron desde la parte de San Telmo a la zona de Recoleta. Tengamos en cuenta que a comienzos del 1900, con el tema de la llegada del ferrocarril y el apogeo y la Belle Époque argentina, empezamos a poblarnos de familias con mucho dinero, las cuales tenían sus casas, pero como que su fascinación era vivir en palacios. Entonces todos enviaban a construir su casa, a su vez un palacio. ¿Qué pasó? Luego llegó la crisis del 30 y muchos de estos palacios o fueron expropiados o fueron vendidos y algunos lamentablemente hasta se perdieron en el camino. Pero vamos a recorrer la parte norte, donde vamos a comenzar nuestro recorrido por la Plaza San Martín, que es donde termina la calle Florida, la peatonal Florida, y no sé si muchos sabían, pero la Plaza San Martín antiguamente no solamente era una plaza de toros, sino también fue una de las primeras cárceles de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Luego pasó por varios usos, hasta que finalmente es donde se le rinde homenaje a uno de los héroes de nuestra patria, que es el general José de San Martín. Alrededor de esta plaza vamos a encontrar varios palacios que hoy por hoy forman parte de, digamos, instalaciones que tengan que ver con el gobierno. O sea, el Palacio Paz, donde está el Círculo Militar, el Palacio San Martín, donde figura la Cancillería Argentina, y así sucesivamente, a medida que vayamos recorriendo, estos palacios o van a ser parte de algún nosocomio de la, digamos, van a tener alguna función pública, o si no van a pertenecer a alguna embajada de alguno de los países. El tour va a ser todo un recorrido por la zona norte, va a tomar la avenida Alvear, que también va a ser muy importante, va a llegar hasta el cementerio de la Recoleta, y va a terminar en la Floralis genérica, que es una postal clásica de, digamos, de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, para luego regresar, ¿sí? Como les comenté, comenzamos en la Plaza San Martín. Este edificio que vemos acá enfrente es el edificio Cabaná, que fue el primer rascacielos de la ciudad de Buenos Aires. Y mucho de lo que vayamos a escuchar en este tour pueden ser mitos y leyendas, ¿sí? Porque obviamente tengamos en cuenta que estaba la familia tradicional y la nueva familia rica, por así decirlo, entonces había como algunas disputas entre que la madre no quería que se casara con el hijo y el otro tomaba venganza, y bueno, y así como mucha cuestión novelesca, pero la verdad que es súper interesante. Vamos a pasar por algunos de estos edificios. Se les voy a contar porque es interesante. Este edificio pertenecía a una señora llamada Corina Cámara, que estaba enamorado, en teoría, del hijo Tomás Anchorena, y su mamá no quería que se casara con la señora Corina Cámara. Entonces, obviamente hizo lo imposible para separarlos, y antiguamente en esta zona no había nada, y esta iglesia, que es la del Sacratísimo Corazón, si no recuerdo mal, la señora quería que sus restos descansaran acá, y ella desde su palacio tenía vista esta iglesia. Entonces, ¿qué hizo la señora Corina Cámara por despecho? Mandó construir un rascacielos enfrente de la iglesia para taparle la visión. La realidad es que muchas de estas cosas son leyendas porque hasta en algún punto quizás son atemporales, pero realmente es interesante algunas de las historias o de los culebrones de la época. Este es el Círculo Militar, que hace muy poco abrió un hotel al lado de este edificio. El Palacio San Martín, donde funciona la Cancillería, el Palacio Straganou, que se hizo para la gente que venía a trabajar y quería un edificio, o quería alquilar una habitación o una oficina, entonces es un edificio de rentas. Vamos a pasar por la calle Arroyo, donde estaba el tradicional Hotel Sofitel, que actualmente ya no está ubicado en esta zona, sino que Sofitel estaba dentro de este palacio, que estaba construido por unos arquitectos muy importantes de la época. Obviamente es un monumento, es un edificio histórico de la ciudad de Buenos Aires, así que el Hotel Sofitel se mudó a donde estaba antiguamente el Hotel César Park. Este es el Palacio Ortiz Basualdo, que es la Embajada de Francia, que también corrió en su momento peligro cuando estaban construyendo la 9 de julio, porque está justo en una boulevard de la 9 de julio, y quizás muchos conocen esto, que es el Hotel Four Seasons, ¿sí? El Hotel Four Seasons está como adicionado a este espacio, que es el Palacio Belso-Unzué, que es un regalo del señor Alza-Unzué, su esposa. Entonces esta es la mansión donde por lo general se alojan las personalidades que, digamos, de Madonna o los Rolling Stones cuando venían a Argentina. También vamos a pasar por el Palacio Dubó. No sé si van viendo que muchos son hoteles o lo que les explicaba, que son entidades públicas, ¿sí? Palacio Dubó tiene dos entradas, que es el Park Hyatt, uno por la calle Posadas, que es la tradicional,
y otro por la avenida Alvear, y lo que estamos viendo nosotros es la parte de atrás del palacio. Justo al lado de esto está el Palacio también Maguire. Y vamos a pasar por el Hotel Alvear, que es uno de los hoteles más lujosos de la ciudad de Buenos Aires, pero antiguamente también fue un palacio muy, muy lujoso, que era el Palacio Bosé. Desde acá vamos a dirigirnos a la Biela, donde vamos a poder hacer una parada para tomar un café. Vamos a entrar al cementerio de la Recoleta para conocer un poco la historia del cementerio, eh, y por qué algunas de todas estas personalidades que estuvimos hablando están descansando aquí en este sitio. Vamos a ir a una de las zonas más, donde el metro cuadrado más caro de la ciudad, que es la isla de la Recoleta, para luego finalizar en la Floralis, en la Floresta, que fue un regalo de Francesa Argentina. Así que bueno, son opciones para el que busca conocer la ciudad caminando y estar un poco más en contacto. También hay opciones en bicicleta, tanto en la zona norte y en la zona sur, donde se les provee las bicicletas que pueden ser tipo bambú, que son ecológicas, ¿sí? Obviamente es que se recorren los puntos más importantes como es La Boca, Costanera, Puerto Madero, la parte de las zonas de los bosques de Palermo. Y también tenemos una opción al Tigre. Si se recuerdan cuando comenzamos la charla y hablamos de Tigre, lo hicimos en referencia a algunas navegaciones clásicas. Bueno, también si un pasajero quiere recorrer el Tigre de una manera mucho más activa, existe esta opción que se puede hacer tanto en bicicleta y realizar alguna actividad de kayak dentro de lo que es la parte del delta del Tigre. Y también cuando hablamos de los porteños, hablamos un poco de las pasiones. Yo les comenté que somos muy viscerales en algún punto. Para nosotros todo es una discusión. O sea, si es por fútbol, por política, por religión, por comida, por todo. La verdad que somos muy viscerales en este punto, entonces la intención es conocer alguna de estas pasiones. Obviamente la Boca, que es sinónimo de fútbol para nosotros. Quizás muchos no lo saben, pero acá hay, así como el Barça, perdón, así como España tiene el Barça y el Real Madrid, nosotros tenemos la Boca y River Plate. Bueno, estos dos clubes convivían en el barrio, o sea, los dos pertenecían al barrio de la Boca, pero obviamente no había lugar para los dos clubes, así que dice la leyenda que jugaron un partido y el que perdía se tenía que retirar del barrio. Fue así que River Plate se retiró hacia la zona de Núñez, que es la zona norte de la ciudad, y la Boca quedó en lo que es la República de la Boca. Obviamente, durante el tour, además de hacer todo un recorrido por la calle Caminito, vamos a recorrer la cancha de Boca, donde está el Museo de la Pasión Boquense, vamos a recorrer algunos de los conventillos, y también vamos a hacer una degustación de pizza, ¿sí? Porque obviamente si hay algo que caracteriza a la Boca, es la cultura de la pizza. Dicen que en Buenos Aires hay más pizzerías que en Nápoles y Roma. Y uno se explicará por qué si la pizza es italiana. La realidad es que sí, es verdad, la pizza es italiana, pero la versión de pizza napolitana dista muchísimo de la versión de la pizza porteña. No sé si ustedes saben, pero tenemos hasta una maratón de pizzas que hace un año ya que no se realiza, pero que consta en un recorrido de 5 kilómetros a través de la calle Corrientes o de la avenida Corrientes, donde vamos degustando las especialidades en las distintas pizzerías de la avenida Corrientes. Cuando los inmigrantes llegaron, dicen que vieron como una variedad de ingredientes, que obviamente, imagínense, después de tanto tiempo viajando no lo veían. Entonces, lo que sucedió es que la pizza en Argentina empezó a tomar como su propia identidad, ¿sí? Nosotros, obviamente, la napolitana la consumimos, pero obviamente nosotros le ponemos jamón, morrones, aceitunas, anchoas. Tenemos una versión de fugaceta, que es una pizza con mucha cebolla rellena de mozzarella y algunos de jamón. O sea, tomó una identidad tan grande que tenemos nuestra variedad de pizzas enorme, y es por eso que es una de las comidas favoritos digamos, de los que son los porteños. Cuando hablamos de Buenos Aires, obviamente hablamos de tango, y qué mejor de tango que el exponente de Carlos Gardel. Les proponemos un tour de 4 horas aproximadamente, donde además de recorrer los lugares donde él frecuentaba, donde nació, cómo fue su infancia, también recorrer su museo, la Pizza de los Inmortales, el Café Tortoni, el Café Los Angelitos, contar un poco de cómo había sido su desarrollo, dónde tocó por primera vez, qué pasó, en fin, un poco de la historia de Carlos Gardel, y obviamente terminar en la parte del barrio del Abasto, que queda más o menos a unos 15 minutos del centro, donde es el barrio el Morocho del Abasto, por algo se le dice. Cuando hablamos de tango, hablamos de milongas, que acá donde lo que va a hacer el pasajero cuando va a ir a una milonga es
frecuentar un lugar donde el porteño que baila tango puede llegar a ir. No va a ser lo mismo que una cena show, que si bien es una visita clásica, una cena show, las dejé para el final para comentarles un poco lo que es la noche en la ciudad de Buenos Aires, sino que en el Tour de Milonga la idea es ir a sentir esa parte más rústica del tango, y los tours están enfocados en contarnos el lenguaje del tango, tipo, qué significa, o sea, cuántas veces una persona puede bailar con otra persona, que si no es mal visto, qué gestos hay que hacer, qué es lo que no se puede hacer, en fin, un poco el código del milonguero, que es otro mundo totalmente distinto. Y como dijimos antes, todo lo que es en Buenos Aires es historia, así que vamos a recorrer un poco lo que es la historia de la ciudad de Buenos Aires a través de personalidades como Evita. Evita tiene la característica de, no, de ser una persona, es una de las personas más importantes políticas de la Argentina sin haber llegado a ser presidente, ¿sí? Era la esposa del presidente, pero obviamente toda su historia y toda su lucha, digamos, escaló a un nivel donde terminó, digamos que prácticamente opacando la figura presidencial. También su historia es bastante particular porque es una persona que murió a muy joven edad, a los 33 años, y de una manera muy triste, con lo cual la idea es mostrarle un poco desde su llegada a la ciudad de Buenos Aires, cómo conoció a Perón, eh, digamos, cómo lo acompañó en todo este crecimiento. Este tour de Evita lo vamos a poder ofrecer con o sin el Museo de Evita, obviamente, pero nos gusta visitar lugares que tienen que ver con la historia o con el desarrollo de la historia de Evita, como ser la Confederación General de Trabajo, donde ella tenía su despacho para atender su fundación, o donde también su cuerpo fue tratado, la legislatura porteña, donde está el escritorio. Obviamente vamos a hacer referencia al balcón de la Casa Rosada. Acá se filmó la película de Alan Parker de Vita, que la protagonizó Madonna, y el balcón de donde sale a saludar no es el balcón que salió a saludar Eva Perón, sino que es obviamente el que mejor daba por la locación, así que también ese tipo de curiosidades. Y en algún momento del recorrido vamos a ver este edificio que tiene esta imagen de Evita, y tiene dos imágenes. De un lado va a tener la Evita contenta, y de otro lado va a tener como una Evita ofuscada. La parte que mira hacia la zona sur de la ciudad tiene la Evita contenta, y la que mira hacia la zona norte, la Evita ofuscada. Esto tiene que ver porque ella era una luchadora de la desigualdad de clases, entonces cuando mira hacia el norte es como que le está reclamando la desigualdad con respecto al sur. También obviamente vamos a pasar por el cementerio de la Recoleta, donde vamos a conocer un poco la historia de por qué está Evita. O sea, si ustedes buscan la tumba de Evita Perón, no van a encontrarla como Eva Perón, sino como Eva Duarte. Y tiene toda una historia detrás. O sea, es una persona, tengan en cuenta que Eva Perón estaba casada con Perón, que durante una época fue una personalidad prohibida, digamos, a nivel político en Argentina, cuando el peronismo estaba proscripto. Entonces hubo que sacar el cuerpo de Eva hacia Italia con otro nombre, y luego hubo que traerlo, y tardaron más de 40 años aproximadamente. Entonces es por eso que su tumba no dice Eva Perón, sino que dice Eva Duarte. La verdad que es muy interesante a nivel historia, ¿sí? Vamos a pasar por la Biblioteca Nacional. En este punto antes había una mansión, que es donde vivían, digamos, el matrimonio Perón, pero cuando Perón fue proscripto fue totalmente bombardeada, así que desapareció. Y vamos a terminar en un café donde se comenzó a negociar digamos, el traslado del cuerpo de Evita hacia Argentina. Así que realmente para los amantes de la historia es súper interesante. También vamos a recorrer los túneles de la ciudad de Buenos Aires. Yo les comenté que en nuestra ciudad, si bien tiene más de 500 años de antigüedad, tenemos vestigios de túneles de más de 400 años de antigüedad. Y en el caso del Zanjón de Granado es una historia muy particular, porque un matrimonio lo había comprado para poner un restaurante, y cuando empezaron a construir, el piso se hundía. Entonces volvieron a hacerlo y se volvió a hundir. Creo que 2 o 3 veces, hasta que dijeron, bueno, algo está pasando acá. Y cuando decidieron excavar, encontraron todo un sistema de, digamos, de túneles que pertenecían al Zanjón de Granados precisamente, que es por donde iba un arroyo, el arroyo Granados, donde había no solamente utensilios, sino cisternas, platos, cubiertos, etc. Entonces, de pasar a ser un proyecto gastronómico, pasó a ser un espacio histórico, donde no solamente hay visitas guiadas súper interesantes,
sino que uno puede ver el amor y el cuidado que le pone este hombre a este lugar, donde se permiten, por ejemplo, hemos hecho para incentivos cenas de gala, con una luz pero impresionante, pero hay como un código de la cantidad de decibeles que tiene que ponerse la música, o sea, cuida el edificio como nadie, y la verdad que es muy, muy rico a nivel histórico este sitio, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de túneles, no solamente vamos a ver esto, también vamos a ver la casa mínima, que dice ser la casa más angosta de la ciudad de Buenos Aires, conocer un poco su historia también, obviamente. Y vamos a recorrer el Museo de la Casa Rosada. Está justo detrás de la Casa de Gobierno, abre solamente de miércoles a domingo, y tiene una muestra histórica de cómo comenzó a ser la ciudad de Buenos Aires y el paso de los años, de los últimos 200 años aproximadamente, un poco más, 220 años, históricamente de la ciudad de Buenos Aires, y también vamos a encontrar una serie de utensilios, de muestras de presidentes. En cada una de las estaciones vamos a tener como un pequeño video que nos va a contar qué pasaron entre un lapso de 10 y 15 años. Es un excelente ejercicio para entender un poco la historia. Algo que se los comento por si les llegan a preguntar. La Casa Rosada se puede visitar, ¿sí? Pero no se puede visitar todos los días. Se puede visitar solamente los días, o mejor dicho, se podía antes de la pandemia visitar los días sábados y los días domingos. Y no es algo que se pueda tramitar a través de una agencia. El pasajero debe llenar una serie de formularios, por una cuestión de seguridad, le van a dar un horario para visitar y el pasajero tiene que presentarse en ese horario. La verdad que es muy interesante porque es una de las pocas casas de gobiernos que permiten las visitas. Obviamente también tenemos toda nuestra parte cultural y de costumbres, donde obviamente vamos a recorrer los bares notables, como les mencioné antes, que son estos bares históricos e importantes por algún suceso histórico, porque alguna personalidad importante se sentó en ellas. Muchos de estos comenzaron a ser pulperías antiguas, almacén de ramos generales. Este particularmente me gusta muchísimo porque es un lugar que empezó a ser como un despacho de especias y uno entra y hay como un bombardeo de aromas de té, de clavo de olor, nuez moscada, etc. También vamos a tener nuestro tour de museos, siempre vamos digamos, recomendarles que sean 4 horas y dentro de los cuales ustedes pueden elegir 2 museos de acuerdo a sus intereses. Está el del Museo de Arte Latinoamericano, que tiene una exposición, digamos, permanente y donde es una colección privada. Está el de Fernández Blancos, el Museo Decorativo, que está en el Palacio Errázuriz. O sea, realmente el de Bellas Artes. Existen, digamos, una infinidad de temáticas para los museos con los cuales se puede elegir, ¿sí? También tenemos nuestro propio tour de arte, o Urban Art, que es una tendencia últimamente. No van a ser en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, sino un poco más alejado, como Colegiales y Chacarita. Pero bueno, es una manifestación de arte totalmente diferente, y siempre se va a finalizar este tour en un bar que tenga que ver con los grafitis, ¿sí? Feria de Mataderos, esto es una opción para lo que es la fiesta gaucha. ¿Se acuerdan que yo les comenté que la fiesta gaucha era tratar de, digamos, de ver la vida de campo? Bueno, la Feria de Mataderos es traer el campo a la ciudad, básicamente. Opera solamente una vez por semana, los días domingos, en un barrio que está ubicado más o menos unos 45 minutos de la ciudad, pero en el trayecto les vamos explicando un poco sobre la costumbre del mate, el código del mate, porque el mate, que ustedes ya saben, es una de nuestras bebidas, digamos, clásicas o tradicionales, tiene todo también un código. Así que bueno, es una buena alternativa como para los que quieran conocer un poco la vida de campo, solamente que en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente acá la parte gastronómica es importante, porque lo que más se consume son tortas fritas, empanadas y obviamente lo que es el asado. Y como todo viaje tiene su parte gastronómica, lo que les proponemos es recorrer la ciudad de Buenos Aires y un poco la variedad de gastronomía que tenemos gracias a la migración española e italiana también, sobre lo que es la comida. Contamos con algunos tours, que, por ejemplo, la Argentina Experience, que se realiza en la zona de Palermo, dura aproximadamente unas 4 horas, y acá lo que se intenta es compartir 3 platos con una empanada, un asado y un postre, pero a la vez le vamos a enseñar un poco esos gestos del porteño, porque hacemos así, qué quieren decir determinadas cosas. Es como un poco mostrar el lado gesticular del porteño. Va a haber un campeonato de empanadas seguramente.
Es una buena alternativa para el que quiere como, o sea, que quiere tener una buena cena, pero de una manera un poco más distendida. El asado Fogón Experience para mí es una excelente opción para los amantes de la carne, ¿sí? Es un asado, pero en 8 pasos. Y cada uno de estos pasos, si bien las porciones parecen pequeñas, uno termina súper, súper satisfecho, porque va viendo como, o sea, el chorizo, la morcilla, molleja, etcétera, todas las cosas que el argentino suele comer en un asado, pero en distintos pasos y todos se disponen alrededor de la parrilla. ¿Mm? En estos tours siempre están las bebidas incluidas, obviamente. ¿Mm? Obviamente se finaliza con el panqueque con dulce de leche, que como ustedes bien saben le ponemos dulce de leche absolutamente todo. El Sherpa Food Tour es un tour nuevo relativamente, tendrá un año de vigencia, donde lo que se hace es recorrer caminando, no más a una distancia de 700 metros, 4 espacios totalmente distintos. Siempre se va a comenzar por un sitio donde se toma un vermut, que es algo que viene, digamos, de la tradición italiana, que es como la precomida, le decimos nosotros. Un vermut es algo alcohólico con alguna pequeña tapa, antes del asado o antes de las pastas. Luego vamos a hacer una degustación de vinos para recorrer un poco sobre la cantidad de cepas. Siempre uno piensa que el Malbec es solamente, Argentina es sinónimo de Malbec, y sí, es una de las mejores cepas, pero realmente hay muchísimas otras cepas interesantes. Luego vamos a ir a un restaurante tipo bodegón, donde va a haber un poco más de comida italiana, y vamos a finalizar en un restaurante que se llama Santa Evita, donde tiene alegoría a esta personalidad de Evita que yo anteriormente les había dicho. Obviamente también tenemos nuestro tour de pizzería, que se puede hacer, realizarse a la mañana como a la tarde, donde vamos a parar en 3 pizzerías y vamos a degustar la variedad que la caracteriza a esa pizzería, o bien la empanada. Bueno, entonces una foto de una pizza con fainá, no sé si hasta ahora estamos en horario de almuerzo, pero bueno, suele dar hambre. Y está la famosa fugaceta rellena que les comentaba. Tour de bodegones, que no es ni más ni menos que un tour de tabernas, donde acá hay una premisa, que es comer barato, casero y potente, le digo yo, ¿sí? Como que son las 3 condiciones de un bodegón. Así que bueno, siempre se va a comenzar por un vermut, que es algo de, digamos, de la cultura italiana, y luego se va a cenar en uno de los bodegones seleccionados. Como verán, el bodegón es como el restaurante del barrio, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es el obrero, que está ubicado en la Boca, donde siempre hay mucha alegoría al fútbol, así que es muy colorido también este tipo de tours. Y obviamente tenemos la noche, y para el final dejé lo que son las casas de tango, que si bien muchos siempre piden casa de tango, la idea era mostrarle la variedad de casas de tango que hay digamos, en Buenos Aires, y que cada uno se adapta a un tipo de pasajero. Como regla general, vamos a decir que las cenas show de tango van a operar prácticamente todos los días, desde las 20 horas hasta las 23:30 horas, excepto alguna excepción. Van a incluir siempre el traslado, obviamente hasta la casa de tango, la cena con bebidas incluidas, y después un espectáculo de tango que va a rondar entre la hora y la hora y 30 de duración. Y luego, una vez que se finalice la cena show, los van a trasladar otra vez hasta el hotel. Ustedes quizás conocen, pero hay una variedad de casas de tango. Está el Querandí, La Ventana, bueno, Carlos Gardel, que ya no existe más, Tango Porteño, Rojo Tango, Madero Tango. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una casa de tango y otra casa de tango? Tiene que ver en cómo me cuenta o qué me brinda el espectáculo. Por ejemplo, en el caso del Querandí, el espectáculo que vamos a ver va a ir en función a contarme la historia del tango, ¿sí? Me va a contar el tango desde los 1900 hasta la actualidad, entonces vamos a pasar por el ritmo y por las canciones, obviamente, con el vestuario perteneciente a cada una de las épocas, pero cómo fue mutando el tango a lo largo de eso. Otra opción, por ejemplo, puede ser La Ventana. En el caso de La Ventana, me va a contar el tango, pero también le va a incluir 2 cuestiones muy porteñas o muy argentinas. Uno es bebita y segundo es el folclore, ¿sí? En el caso particular de La Ventana, quizás acá en esta foto no sé si lo pueden ver, pero en este mismo espacio funcionan 3 casas de tango, en distintos niveles, ¿sí? Y no se superponen los espectáculos. Por un lado, La Ventana, que es el más tradicional, luego está la opción Gala Tango, que es como un upgrade, y luego tenemos la opción del aljibe, que el aljibe es la única opción de tango que no comienza a las 20:30 horas. Ya les voy a contar por qué. En el caso de en el de Gala Tango, ustedes van a ver que el escenario está prácticamente a la altura del pasajero.
Todas las mesas van a tener vista al escenario, ¿sí? Y creo que la distancia máxima son cerca de 2 o 3 metros, si no recuerdo mal, y están todos al mismo nivel. Obviamente son para menos personas, lo que permite un show mucho más íntimo, además de tener como un menú totalmente distinto, y también la calidad de la bebida, ¿sí? Este es el escenario para que se den una idea, que cuando comienza el show se levanta un poco la tarima y todos tienen muy buena visión de lo que es el escenario. En el caso del aljibe, esta es una recomendación para aquellas personas que quieren hacer una cena show, pero que al día siguiente tienen un vuelo muy temprano. ¿Por qué? El aljibe va a comenzar aproximadamente a las 7 de la tarde, va a incluir una hora de cena hasta las 20 horas y después una hora de show de 20 a 21 horas. Entonces el pasajero a las 21:30 ya prácticamente está al hotel. Esto es para las personas o que tienen un vuelo muy temprano al día siguiente. Ustedes tengan en cuenta que cada vez que alguien tiene un vuelo, siempre hay que calcular 2 horas antes en el aeropuerto. Para personas que quizás llegaron ese día, están muy cansados y no van a llegar a permanecer, digamos, frescos hasta las 23:30 horas, o para aquellos que quieren, digamos, ver un espectáculo de tango, pero que no son tan amantes del tango y no quieren estar 1 hora y media en uno de estos espectáculos. Así que bueno, es una excelente opción y es la única opción que no comienza en el mismo horario que los demás. Viejo Almacén, que es un bar notable, que tiene la particularidad de tener, por un lado, el edificio donde se come, y luego se cruza a lo que es el edificio histórico. ¿Por qué pasa esto? Porque este monumento es histórico y no se le puede absolutamente agregar ni agrandar nada. Entonces, como tiene que mantener su fisonomía, es que la gente come en el restaurante del frente y luego cruza acá a ver el espectáculo. Café Los Angelitos, que es otro café que está en uno de los bares notables de la ciudad de Buenos Aires, donde también se encuentra un poco la historia del tango en este caso. Tango Porteño, que está sobre la avenida 9 de Julio, es uno de los teatros más grandes, y acá vamos a ver un espectáculo de tango un poco más de Broadway, ¿sí? Quizás no es tan parecido a lo que explicamos anteriormente. Y Rojo Tango es más de, digamos, de Moulin Rouge, es más sensual, es mucho más intimista también, es uno de los más caros en este punto. ¿Mm? Así que bueno, estas son algunas de las opciones de tango. A lo que voy es que cualquier opción de tango que ustedes elijan van a ver tango, ¿sí? Depende un poco lo que cada uno le guste. Pero Buenos Aires también a la noche, además de tango, es vida nocturna. Tenemos el barrio de Palermo, que es uno de los barrios bohemios de la ciudad de Buenos Aires, que no solamente es un polo gastronómico, sino que también es un polo de la juventud, con muchos pubs, cervecerías, obviamente. Tenemos también todo lo que es la zona de San Telmo, que durante la noche tiene algunos pubs o algunos bares abiertos. Calle Corrientes, que hace 2 años, a partir de las 7 de la tarde, se cierra un carril y se hace peatonal. En la calle Corrientes se le llama la avenida que nunca duerme por la cantidad de luces que tenía, por los teatros digamos, de esta avenida. Dicen que en el transcurso de 10 cuadras o 10 calles hay más teatros que en una parte particular de Broadway. La verdad que hay muchísimos, muchísimos teatros y muchos de los edificios nuevos tienen la obligación de tener teatro por lo importante que es para nosotros este tipo de situaciones. Y obviamente Puerto Madero, que no solamente es un polo gastronómico, sino también es un polo de discos, que obviamente ahora no se puede ir, pero bueno, es un polo de discos y de algunos de los pubs. Así que bueno, nada, espero no haberme excedido mucho en tiempo, pero la idea era contarles un poco la cantidad de cosas que hay que hacer en Buenos Aires, y creo que después de esta, digamos, de esta vista que pasamos, cuando uno habla de la estadía promedio de la ciudad, creo que se queda corto con 2 o 3 noches muchas veces, porque realmente hay muchísimas cosas por hacer. Silvi, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda de la gente. En verdad, en este momento en el chat no hay consultas, solo algunos comentarios, por ejemplo el de Yossi Ribeiro, que dice que ha estado en Buenos Aires más de 10 veces y que le encanta, así que creo que con las propuestas del día de hoy puede venir tranquilamente 10 veces más, que la vamos a esperar. Si Exacto. alguien quiere utilizar el chat para enviarnos alguna consulta, aprovechamos estos minutos. Ujú. Recuerden que de todo lo que estuvimos charlando, vamos a hacer una trivia en Instagram, así que síganos, donde obviamente va a haber un premio, como ustedes saben, que va a ser un premio básicamente de servicios, que obviamente va a constar algunas de las experiencias que estuvimos hablando, alguna cena show, así que bueno, espero que toda la información les haya sido útil y les permita ganar, obviamente. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo por mi parte me despido.
Los espero en la próxima charla que va a ser sobre el norte argentino, que es otra parte del país, como digo yo. Así que bueno, los dejo con María de la Paz, y si surge alguna pregunta no tienen más que avisarme. Acá tenemos una. Acá Bueno. están consultando cuántos días sugerimos en Buenos Aires. Y la realidad es que un paquete promedio siempre tiene mínimo 3 noches. Yo siempre, si uno hace solamente base en Buenos Aires, para mí es una ciudad, si solamente queremos conocer la ciudad, de 4 o 5 noches, pero tranquilo. Y también muchas personas cuando vienen a Buenos Aires es como el paréntesis, digo yo. Llegan a Buenos Aires, luego se van a Patagonia o se van a Iguazú y luego al final regresan a Buenos Aires. Yo siempre recomiendo una noche al final en Buenos Aires o salir por Iguazú. No sé si tanto por el tema de las compras, sino que sí recomiendo empezar por Buenos Aires y terminar por Buenos Aires. Eso sí lo recomiendo. Pero una estadía de un 3-1 estaría perfecto. Muchas gracias, Claudia. Entonces, para finalizar, quiero mencionar que Eurotour, como miembro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, del WTTC, participó del armado de protocolo para tour operadores y fue uno de los primeros en obtener en el país el sello Safe Travel. Nuestra próxima capacitación, como mencionó Claudia, será el miércoles 9 de diciembre, el martes 8 es día festivo aquí en Argentina, y hablaremos del noroeste argentino, principalmente de las provincias de Salta y Jujuy, manteniendo la consigna de no solo recordar lugares conocidos, sino descubrir lo nuevo, lo oculto, lo secreto. Muchas gracias y los esperamos en la próxima.